Muy, muy bien. Entonces les pedimos, como siempre, que si no estamos compartiendo en el grupo, apaguemos nuestros micrófonos. Bueno, bienvenidos todos a una charla más de esta serie que ha sido muy rica, muy enriquecedora, a mi modo de ver. Digo, ustedes tienen la última palabra. Es el ciclo sobre el tema de la psicosomática, es decir, cómo la mente eh, principalmente cómo la mente interactúa, influencia, afecta, conduce el cuerpo físico. Ese sería la psicosomática. Eh, Hay otro que es como al revés, ¿verdad? Como el cuerpo influencia nuestra mente. Ese es otro forma de verlo, ¿verdad? El hecho es que sabemos que hay una relación cuerpo-mente, de la mente hacia el cuerpo, del cuerpo a la mente. Y nosotros estamos, de alguna manera, a través de esta serie, dando a conocer estas validaciones que la ciencia moderna, que las medicinas modernas, que las técnicas y las terapias modernas hemos venido como humanidad desarrollando, hemos venido aprendiendo de este, este adagio antiguo de la medicina griega, pero desde luego implícito en muchas formas de medicina tradicional y muchas sabidurías de la humanidad, mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? Y hoy pues tenemos otro ejemplo más de esta serie, de esta temática, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es esta? Pues fíjense que de la misma manera que hay un mecanismo que se le conoce como el mecanismo de estrés, que Hans Selye, como ya lo hemos visto en anteriores conversaciones, pues lo descubre este mecanismo de huida o de ataque. Y quizás cuando descubrió quizás no se imaginó las repercusiones y la relevancia que ese descubrimiento iba a tener, al punto que hoy día se estima que más o menos un 50% de las personas que se enferman, su enfermedad, un factor, no necesariamente la causa o el factor único, pero uno de los factores, y obviamente en diferentes grados, es el estrés. Bueno, pues hoy vamos a tocar el mecanismo opuesto, que también fue un descubrimiento, la respuesta de relajación. Originalmente era este, el estrés se le conocía eso como la respuesta del estrés. O sea, porque el estrés era una respuesta fisiológica ante una amenaza real o percibida de que nuestra vida está en peligro. Entonces el cuerpo humano genera todo un mecanismo para huir o para atacar, y en algunos casos poquito menos común, pero también es un mecanismo sin duda, el de hacerse el muertito. Sabrán ustedes que hay animales que se hacen muertitos. Hay videos en YouTube sobre esto, de cómo lo hacen estos animales, y de alguna manera es un mecanismo también de defensa, de sobrevivencia. Entonces, bueno, pues de la misma manera que hay esa respuesta ante esa amenaza de vida, perdón, si amenaza nuestra vida, ¿verdad? Cuando corremos el riesgo de una muerte real o percibida, de esa misma manera existe una respuesta fisiológica que se llama la respuesta de relajación. Eh, a diferencia del mecanismo de estrés, diríamos, en lo general, pues el mecanismo de estrés es un mecanismo muy instintivo, ¿verdad? La respuesta de relajación, que si bien es un fenómeno natural, toma cierto grado de conciencia y de trabajo para poderla reproducir, ¿verdad? Y el subtítulo de la conferencia es El poder de la calma en la sanación integral, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? El objetivo de esta sesión es brindar a los asistentes una comprensión profunda sobre la importancia, sobre esta respuesta de relajación para la salud física y mental, y que exploremos el fundamento científico
sus efectos fisiológicos y cuál es la relevancia a una medicina psicosomática alternativa y complementaria, ¿verdad? Además, otra parte del objetivo es en algún grado eh, que los participantes también se lleven algo de prácticos, de algunas técnicas generales para que integren relajación en su vida cotidiana, mejorando su bienestar general y su capacidad para manejar estrés y ansiedad de manera efectiva. Haremos cosas muy sencillitas, porque tenemos solamente una hora en esta conversación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos directamente a la introducción, ¿verdad? Y la introducción, pues, es, ¿qué es esto de la respuesta de relajación? Bueno, como lo dijimos antes, es una respuesta natural del cuerpo, ¿verdad? Y que contrarresta, digamos, y eso pasa muchas veces en el cuerpo humano, hay estos mecanismos que hay en un sentido y hay en el otro sentido, como yin y yang. Entonces, esta respuesta es lo opuesto y contrarresta los efectos del estrés y promueve un estado de calma, de recuperación y de equilibrio. Y en los tiempos actuales, con este ritmo de vida ajetreado, con todo este entorno que ya lo hemos hablado, volátil, incierto, complejo, ambiguo, ¿verdad? Y con muchos cambios, ¿verdad? Muchos cambios, sobre todo de muchos tipos. La tecnología quizás ha sido uno de los motores principales de estos cambios, obviamente por las redes sociales, la comunicación, todo esto ha acelerado nuestros procesos de conciencia y esto va creando un cambio en nuestro ritmo de vida. Tenemos que responder ante todos estos cambios. Y estos cambios hoy día son de una vida cada vez más acelerada, también más competitivos en el mundo laboral, mundo profesional. Nos exige más adaptabilidad, más rendimiento y bueno, el estrés crónico se ha vuelto un gran factor, como decíamos hace rato, y que impacta tanto la salud física como la salud mental de muchas personas. Entonces, eh, en primer lugar, ¿cuál es este impacto físico de la relajación? Hemos hablado del impacto del estrés, no lo vamos a repetir aquí, por eso tenemos también los videos para los que los quieran, este, pues escuchar, ¿verdad? Los videos. Pero cuando activamos esta respuesta de relajación en el cuerpo humano, que producen, pues desde luego, se producen hormonas, ¿verdad? Estos mensajeros del cuerpo humano, ¿verdad? Este, em, eh, que en este caso particular, estas hormonas de la relajación reducen, ¿verdad? La producción de hormonas de estrés como el cortisol y la adrenalina. Acuérdense que ya hemos hablado de esto, cómo estas hormonas incrementan la presión arterial, incrementan la frecuencia cardíaca, la tensión muscular. Y esto lo explicamos muy bien en una conferencia, cómo es el mecanismo. O sea, parece que simplemente listamos tres síntomas aquí, pero esto explicamos cómo esto va deteriorando nuestra salud tremendamente, nuestros riñones, la circulación sanguínea, el corazón, en fin, todo esto. Eh, bueno, pues, ¿qué pasa con la respuesta a la relajación? Que inhibe, que reduce estas hormonas, como el cortisol y la adrenalina, ¿verdad? Entonces, a nivel celular, esta relajación reduce la inflamación. Hemos hablado también aquí cómo la inflamación crónica, ¿verdad? La inflamación aguda es también igual, una respuesta natural, es muy benéfica, es necesaria, porque inflamación significa que llega más sangre a un órgano, a un tejido, a una parte del cuerpo, con normalmente, o bueno, esa es la idea de la inflamación, con un número mayor de leucocitos o glóbulos blancos, que son los glóbulos que nos van a permitir defender o protegernos ante bacterias, virus, pero también ante toxinas, muy importante hoy día también cualquier sustancia tóxica, cualquier sustancia química, que hay cientos de miles o por lo menos 100,000 sustancias químicas que el ser humano produce y que esas sustancias químicas cuando entran al organismo
pues son sustancias extrañas, no son sustancias naturales que forman parte de la nutrición. Entonces el cuerpo se inflama, ¿verdad? Por eso la importancia o el problema de la comida chatarra, que para los que son de México, ahorita tenemos buenas noticias y desde luego hay una campaña, ya empezaron las compañías de comidas chatarras a pagarle a sus expertos, pagarle a los espacios de noticias que en la época del COVID sí resulta que querían la idea de que estaban les importaba mucho la salud humana, pero sabemos que casi no hablan de la comida chatarra y al contrario, ya he escuchado varios programas y son en de defensa, como cuestionando el que ahora ya no haya comida chatarra en las escuelas. Bueno, todas estas sustancias químicas generan una inflamación aguda y lo que decíamos es lo normal, trata el cuerpo humano de defenderse, pero la inflamación crónica, cuando y lo hemos hablado este tema ahí en nuestros programas, anteriormente, la inflamación crónica empieza a ser la causa de prácticamente, o está el factor común a todas las enfermedades crónico-degenerativas. Por eso, esta comida chatarra, esta comida procesada, altamente procesada, ultra procesada, es la causa de prácticamente todas las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, así de importante es esto. Entonces, justo, la relajación ayuda a reducir esta inflamación, muy importante. Ya con eso, imagínense, ya con eso tenemos el cielo, ya es una ventaja enorme, porque uno de los grandes problemas de la humanidad moderna vive en constante inflamación. Cuando ustedes piensen, a muchos de los que están aquí, les pasa, o a lo mejor no, ojalá y no, pero si no, conocen gente que continuamente están inflamados de su abdomen, de sus intestinos, ¿cierto? Es una inflamación crónica. Hay gente que sus articulaciones constantemente están inflamadas. Y hay cosas que no somos muy conscientes, pero vivimos con mucha, por ejemplo, inflamación del cerebro. Por ahí hay un libro que habla sobre esto. Y muchas de nuestras enfermedades mentales, hay un autor que dice que el factor común a todas las enfermedades mentales es la inflamación del sistema nervioso y del cerebro. Y las sustancias químicas son los causantes de eso, entre otras cosas. Uno de los grandes factores de esto es el azúcar, ¿verdad? Entonces, simplemente el que la relajación nos ayude a reducir la inflamación ya quiere decir que nos está ayudando a prevenir o a eh, reducir las enfermedades crónico-degenerativas, ¿verdad? La otro factor que ayuda a nivel celular es que mejora la función inmunológica. ¿Por qué? Porque justamente una inflamación crónica, decíamos hemos dicho, hace que el sistema inmune esté constantemente activado, constantemente trabajando, y esto al rato deja de funcionar y empieza a haber problemas de autoinmunidad y empieza a haber problemas de tejidos em, o de crónicos degenerativos donde el cuerpo humano, pasan dos cosas, lo voy a decir en general, una de las cosas que sucede es que puede haber confusión y empieza a atacar el cuerpo humano, enfermedades autoinmunes, pero también pasa que cuando el cuerpo humano empieza a atacar estas sustancias químicas o también algunas de estas tejidos dañados, algo que empieza a ocurrir es que se producen mucho más radicales libres y esos radicales libres interfieren con muchos procesos químicos naturales del cuerpo humano y eso es otra vez la causa de muchos problemas crónicos degenerativos. Entonces, cuando bajamos la inflamación, tenemos un sistema inmune que realmente responde cuando es necesario. Ojalá y también hagamos esto que estamos hablando de trabajar con la mente, trabajar con, en este caso, la relajación, también lo acompañemos de un cambio en nuestra conciencia alimentaria, que hagamos un esfuerzo por eliminar todas estas sustancias químicas y tóxicas de nuestro cuerpo, ¿verdad? De nuestra dieta en primer lugar y obviamente por tanto, de nuestro cuerpo. Entonces,
como dice aquí, ¿verdad? La prevención de enfermedades crónicas que están relacionadas como el estrés, que son todas las crónico-degenerativas, y aquí destaca algunas, la hipertensión, y eso en la conferencia de estrés lo hablamos. ¿Por qué la hipertensión? ¿Por qué problemas digestivos? ¿Por qué problemas cardiovasculares? ¿Verdad? Prácticamente afecta a todos los sistemas esta inflamación crónica, y la relajación nos ayuda con esta inflamación crónica. Muy bien. Luego, entonces, ¿cuáles son los efectos o los beneficios de la relajación en la salud mental? ¿Verdad? Tiene un efecto directo en el sistema nervioso central, que es como es importante, es la parte central, la parte directiva de nuestro sistema nervioso, y esto, pues dicho de una manera coloquial, pues ayuda a calmar la mente, ¿verdad? Reduce síntomas. Fíjense nada más, tres de los grandes o dos de los grandes problemas modernos. Tenemos problemas muy serios, muy graves en la sociedad moderna de ansiedad y depresión. Yo ya me ha tocado escuchar en la radio, esto es una conversión de gente joven en sus veintes. Estaba entrevistando a una cantante que escribió una canción sobre la ansiedad, imagínense. O sea, una cantante joven, estaba entrevistando en la radio y hablaba dedicó una canción a hablar de la ansiedad. Y todos los que estaban en ese grupo, en ese momento, que eran como cuatro personas en la radio, que eran más o menos gentes muy joven, todos empezaron a describir, ¿y para ti cómo le sientes la ansiedad? ¿Y tú cómo es la ansiedad? Y cada una describía unas cosas, se parecían, otras cosas diferentes, pero quiero que veamos que esto es un tema que se está hasta normalizando, ¿verdad? Entonces, dos síntomas muy grandes, sobre todo después de la pandemia, que incrementaron, lo hemos dicho, es la ansiedad y la depresión. Antes de la pandemia, se decía, estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, el 10% de la población mundial tenía ansiedad, 10% depresión. Después de la pandemia, 20% ansiedad, 20% depresión, 40% de la población con dos enfermedades mentales, ¿verdad? Esto explica muchas cosas, muchas otras cosas que se desprenden de ahí. Pero en fin, fíjense bien esto, las técnicas de relajación fomentan la liberación de neurotransmisores como la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que nos da este sentimiento como de felicidad, ¿verdad? Como de, ah, es la serotonina, es el que nos da ese sentimiento de bienestar, de paz, de satisfacción, y de felicidad, la serotonina. Y el GABA es un neurotransmisor, ¿verdad? Que tiene esa función a nivel de cerebro como de freno, como de, vamos a pensar un poquito más lento, un poquito más despacio. Eso es su función de GABA, de que alenta el proceso. O sea, no quiere decir que nos hace, digamos, ¿cómo diríamos la palabra? Que pensamos más lentamente, sino que estos procesos muy activos de pensar como una rata en su ratonera. Muchos hemos tenido experiencia, ¿no? Donde inclusive esto está asociado con insomnio o con otras síntomas, ¿no? Estamos piense y piense, como rumiando, ¿verdad? Y pensamos en lo mismo y le damos vueltas sin solucionar. Esa parte la GABA la detiene, ¿verdad? Y por tanto, pues mejora el estado de ánimo y facilita un pensamiento más claro y centrado, que resulta en una mayor resiliencia emocional. Importantísimo esta resiliencia que se ha vuelto, como decíamos, en este entorno volátil, ambiguo, complejo, incierto, y tan cambiante. Por eso decíamos volátil, ¿verdad? Con tantos cambios. Pues la resiliencia física, emocional, económica, mental, una de las grandes habilidades que requerimos. Y hay muchos jóvenes muy resilientes, sin duda. La naturaleza del ser humano es ser resiliente, pero a veces es tanto el estrés, tanto los fracasos, tanto los retos, que esa resiliencia, esa capacidad natural de resiliencia, se ha ido debilitando para mucha gente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la relevancia de esta respuesta de relajación en el contexto de las medicinas alternativas y complementarias? Bueno, en este ámbito de estas medicinas, que
son más naturales, son no invasivas, pues proporcionan de una manera accesible, porque la relajación es más o menos accesible. Deberíamos serlo más accesible. Ojalá hubiera esta conferencia, la escucharan em, gente em, de gobierno, gente que tengan autoridades en el área de salud pública. Y imagínense que hubiera en un sistema de salud que realmente sería entonces de salud, porque hasta ahorita pues es más un sistema médico, un sistema de gestión de las enfermedades. Yo digo que aquí en México pues no deberíamos llamar Secretaría de Salud, sino Secretaría de Gestión de la Enfermedad o Secretaría de Servicios Médicos, pero no de salud, porque realmente ya están cambiando poco a poco, la verdad, pero muy poquito. Necesitamos más, que se haya una verdadera, auténtica Secretaría de Salud que dé servicios de salud, ¿verdad? La mayoría de nosotros, nadie de ustedes, que de pronto tuvieran un dinero adicional por un bono, por ejemplo, llegarían a casa con una bolsa de medicinas que se gastaron aquí en México en pesos mexicanos, 1,000, 2,000 o 50, $100 o más que se gastaran en medicamento, llegaran a casa y digan, miren lo que compré, pasé a la farmacia con estas bolsas para que estamos más sanos, ahora vamos a ser más sanos porque compré un montón de medicinas para todos. Y aparte hice reservación en el hospital para que pasemos todos 2 semanas ahí, estemos internados en el hospital y con eso vamos a estar más sanos. Pues no, eso no te va a llevar a la salud, ¿verdad? Como decíamos, eso es para la gestión de las enfermedades, pero no para la salud. La salud no se construye estando en el hospital, no se construye tomando medicamentos. No, esa no es salud. Nos gestiona la enfermedad. En algunos casos podemos decir que cura, en alguna manera podríamos decir que cura la enfermedad, pero de que te da salud, eso no es la fuente de la salud. Entonces, imagínense que hubiéramos realmente lugares, centros de salud, de verdadera salud, o sea, donde practicas yoga, meditación, te enseñan clases de cocina saludable, etcétera, ¿verdad? Eso sería realmente eh, eh, centros de salud. Y entonces la relajación de una manera accesible, de una manera natural, porque es un mecanismo natural, hay que reactivarlo, hay que activarlo, hay que educarnos para eso. ¿Cómo? Porque al principio nos va a costar trabajo, porque venimos con el mecanismo de estrés en automático. Tenemos que aprender a dar la vuelta conscientemente y empezar a aprender a hacer, a relajar el cuerpo, a activar ese mecanismo natural que además no es invasivo, no requiere prácticamente de aparatos, aunque hoy día las tecnologías, algunas nos pueden ayudar en ese sentido, y con esto apoyar y mejorar procesos de sanación del cuerpo, ¿verdad? O sea, en cualquier tratamiento médico, cualquiera prácticamente, no lo puedo pensar, habrá sus excepciones como todo, pero no puedo ahorita pensar en una excepción donde no pudiera estar indicado técnicas de relajación. A lo mejor estoy pensando, no sé, ni siquiera me voy a atrever ahorita a comentar, pero a lo mejor sí habrá excepciones. Pero en lo general nos ayudaría que hubieran técnicas de relajación, ¿verdad? Entonces, en la medicina, el médico, el profesional de salud, cuando entiende y aplica estas respuestas de relajación, se abren nuevas posibilidades de tratamiento, de prevención de enfermedades y desde luego es un gran complemento de diferentes, tanto para métodos alternativos y complementarios como para los enfoques convencionales. Por eso decíamos, ojalá y esto lo estuvieran escuchando autoridades educativas para que lo llevemos a las escuelas, autoridades de las áreas de salud en general, en los lugares de trabajo, ¿verdad? También sería importante porque el bienestar en los lugares de trabajo cada vez más importante. Sobre todo las generaciones jóvenes, estadísticamente en encuestas han mostrado, les importa mucho el bienestar integral, ¿verdad? Entonces, esto también fortalece los tratamientos convencionales. Las respuestas de relajación complementan tratamientos médicos y fíjense bien importante, puede reducir la necesidad de medicación, ¿verdad? Qué importante sería eso. El costo que nos traería a nivel social que reduzcamos la necesidad de medicación, mejorar la recuperación más rápida
¿Por qué? Porque el sistema inmune va a estar más fuerte en diferentes circunstancias, diferentes procedimientos y obviamente técnicas como mindfulness, como la meditación, pueden disminuir, se ha probado, lo hemos hablado aquí, la meditación preoperatoria y acelera la sanación. Hay una serie de reducción de síntomas psicosomáticos, terapias como la acupuntura, el Reiki, masaje. ¿Por qué mencionamos tres? Porque esos tres hay estudios científicos hechos sobre esas técnicas. Hay muchísimas técnicas alternativas y complementarias, pero no todas han recibido la atención, los estudios científicos como acupuntura, como Reiki, como el masaje, como el Qigong también se ha estudiado mucho, la meditación se ha estudiado mucho. ¿Verdad? Y todas ellas se ha visto cómo liberan tensiones, tanto físicas como emocionales, porque como lo hemos venido aquí tocando, las emociones negativas nos enferman, las emociones positivas nos sanan. Y decíamos, la relajación otra vez reduce la inflamación crónica, ¿verdad? Reduce muchos síntomas de estas enfermedades psicosomáticas y con esto se mejora la calidad de vida. Y por último, esta facilitación del autocuidado y conciencia corporal, esta respuesta de relajación, este mecanismo natural del cuerpo de calmarse, de estar en paz, de estar tranquilo, fomenta esta conexión porque cuando estamos en estado de relajación nos sentimos más conectados, más integrados, el cuerpo, las emociones y la mente, ¿verdad? Y piénsenlo bien, en la medida que estamos en el estrés hay una mayor desconexión. Es una cuestión normal. Esto nos ayuda, pues, de luego a gestionar el estrés de una manera más autónoma y reduce la dependencia de medicamentos. Y por último, voy a tocar tres temas más relacionados con como la relajación en relación con otros sistemas médicos, ¿verdad? Estas medicinas alternativas y complementarias que buscan prevenir enfermedades, a reducir el estrés crónico, perdón, cuando enseñamos o cuando se enseña a activar esta respuesta natural de manera regular, promueve longevidad. Las personas, obviamente por todo lo que hemos platicado, las personas que viven en lo general en ese estado más continuo de relajación, es decir, lo opuesto al estado del estrés, estado de paz, estado de felicidad, ese estado de bienestar, así se percibe, así se experimenta, pues va a haber más longevidad, va a vivir más años porque va a haber menos enfermedades crónico-degenerativas y también vas a prevenir de enfermedades, va a haber o menos o no enfermedades crónico-degenerativas. También va a haber esta armonización entre la mente, el cuerpo y las emociones. Como decíamos, se alinea la mente, el cuerpo y promueve esta sanación integral. Y aquí entra, otra vez cabe mencionar, técnicas como yoga ayudan a procesar estas emociones y pensamientos negativos a nivel de varios niveles, ¿no? Desde luego con la alimentación, con las prácticas de ayuno, de limpieza corporal, que también tienen este efecto de liberarnos de emociones y pensamientos negativos, desde luego las asanas o posturas del cuerpo, la respiración, ¿verdad? Porque todo proceso emocional tiene patrones respiratorios y al empezar a alterar los patrones respiratorios, empezamos a modificar los estados emocionales y mentales. Y bueno, como decíamos, hay una validez científica y una aceptación, esta creciente evidencia científica sobre la eficacia de la relajación ha fortalecido su aceptación de las diferentes medicinas alternativas y complementarias en la medicina convencional. Esto ha dado pie o apertura a que la medicina convencional cada vez esté más abierta a un enfoque más integrativo y menos invasivo, ¿verdad? Y ahora hablemos entonces de cuáles son estos fundamentos científicos que ya hemos mencionado. Algunos ya los he verbalizado, pero aquí de una manera un poquito más sistematizada, pues los vamos a revisar. Entonces, pues uno de ellos, bueno, primero, decíamos, ¿verdad? Vamos a repetir un poquito de cómo se activa esta respuesta de relajación. Entonces, se activa mediante técnicas específicas, como cuáles, como la meditación, por ejemplo. Hay muchas técnicas de meditación, ¿verdad? Pero
vamos a decirlo que en lo general, la meditación activa la respuesta de relajación. Hay muchas técnicas de meditación y tienen procesos distintos, efectos distintos, ¿verdad? En algún momento, en alguna de estas conferencias hablaremos de las bases científicas de la meditación, hablaremos de esto que estoy diciendo en este momento. Pero también la respiración profunda. Por lo mismo que decíamos, si estamos ansiosos, va a tener un patrón de respiración. Si estamos enojados, tiene un patrón de respiración. Si estamos deprimidos, tiene un patrón de respiración. Si estamos con angustia, tiene un patrón de respiración. Entonces, el respirar de una manera más profunda, más completa, donde vayamos tocando los diferentes niveles, clavicular, el pecho, las costillas, y la respiración diafragmática, va a crear automáticamente un cambio en el patrón emocional, un cambio en el patrón mental y nos va a sacar de ese mecanismo de estrés, porque el mecanismo de estrés tiene un patrón respiratorio, el patrón respiratorio para huir o para atacar, ¿verdad? Desde luego mindfulness igual, porque mindfulness va a romper con patrones de pensamiento. El estar poniendo nuestra atención completamente en algo, plenamente en algo, rompe con patrones automáticos de pensamiento, como decíamos, patrones rumiando, por ejemplo, ¿verdad? Este, y al romper con esos patrones de repensamiento, en automático rompemos con el patrón del estrés, porque además, fíjense bien, la mayor parte de los estreses que vive el ser humano moderno, acuérdense que más del 50% de la población vive en zonas urbanas. No es lo mismo, el otro día tengo un paciente, un cliente mío, que vive ahí en la Selva Maya, cerca de la Selva Maya, y le encanta irse a la Selva Maya, y me mandaba unos videos impresionantes, porque además se va solo, por ahora ya me ha contado que se ha perdido, le digo, mira, con todo lo que me cuenta, mandaba fotos y videos de literalmente con diferentes animales salvajes. Le digo, está hermoso por el video, pero la verdad, y él se va solo. Digo, a mí, la verdad, honestamente me daría miedo, pero me dice él, a mí también a veces me da miedo, porque además me ha contado que se ha perdido. Pero bueno, esto aparte, pero lo que decíamos, la mayor parte del estrés en la ciudad no es porque nuestra vida está en peligro, es diferente si estoy frente a uno de estos animales y me está gruñendo y siento el miedo, que además aparentemente la mayoría de ellos en términos naturales no te atacan a menos que tú los ataques o que tengan muchísima hambre. Este, por lo que he oído, no soy experto en este tema, no vayan a probarlo y me digan, ay, me dijo algo que no era cierto. Bueno, ese mecanismo de estrés cuando estamos frente a eso, es entonces un mecanismo de una percepción real, tu vida está en peligro, o que de pronto tuvieras una pistola, alguien te está, ahí sí tu vida está en peligro, pero muchísimo estrés que vivimos, nuestra vida no está en peligro, lo que está en peligro es nuestro estatus, lo que está en peligro son otras percepciones, ¿verdad? Que nos causan ansiedad, que nos causan angustia, que nos causan estrés. Entonces, pero eso requiere una forma de pensar. O sea, yo tengo que pensar que esta situación, me acuerdo de un cliente, ahorita me vino a la mente un ejemplo perfecto. Me dice, Carlos, dice, estoy ¿cómo me dijo la palabra? Ay, como muy angustiado, muy estresado. Le digo, ¿por qué? Dice, es que tengo que comprar el terreno de enfrente. Tenía una casa en Estados Unidos y de pronto la casa de enfrente se quemó. Entonces, ahora podía ver la playa, podía ver el mar. Era un broker, un hombre que hacía mucho dinero, pero esta representaba mucho dinero, comprar el terreno enfrente. Dice, es que si no lo compro, alguien más lo va a comprar y entonces me van a construir una casa y me van a tapar la vista al mar. Ese era su estrés, ¿verdad? Ese es su estrés. Entonces necesitamos una forma de pensar, un patrón de pensamiento para entonces tener estrés. Entonces, mindfulness rompe con esos patrones automáticos de estrés y por eso empieza a causar la respuesta de relajación. Lo mismo pasa con el yoga. El yoga es un sistema muy completo. Para los que aquí, sé que hay algunos que están escuchando que conocen el yoga en su profundidad. Patanjali habla de 8 elementos, el yama, que son las abstinencias, el niyama, reglas de vida, las asanas es uno de ellos, las posturas de yoga, el pranayama, la respiración, el pratyahara,
el tema del control de los sentidos o gestión de los sentidos, y luego Dharana, Dhyana y Samadhi, que es la meditación, concentración y la experiencia de identificación o iluminación. Esos son los 8 elementos del yoga. Claro, cualquiera de ellos, uno de ellos ya tendría un efecto importante en romper con el mecanismo de estrés. La respiración, ya dijimos, las posturas rompen con eso, pero el yoga obviamente como sistema completo, pues es la maravilla para todo esto. A veces se piensa que yoga solo las asanas, idea preconcebida, ¿verdad? Y desde luego la visualización. Otro día el doctor Hidalgo habló mucho sobre el tema de visualización, imaginación, porque el ser humano lo que visualiza, ¿verdad? El cuerpo humano no diferencia entre algo que estamos visualizando, imaginando y algo que estamos viendo que es real. El cuerpo humano reacciona de la misma manera. Es por eso, por ejemplo, que hay casos, ahorita me vino a la mente casos donde gentes que les ponen rompen una pierna y tienen un yeso y están movilizados y se imaginan, si esas personas durante ese periodo imaginan hacer ejercicio, su nivel de pérdida muscular es menor que el que no lo imagina. Los dos no mueven mucho el músculo, ¿verdad? O no lo mueven, por lo menos no hay estas flexiones, por decir algo. Pero, el imaginarlo activa el músculo de cierta manera y entonces es como si de alguna manera estuviera ejercitando la persona, solo imaginándolo. Entonces, la visualización guiada, visualizar experiencias de paz, de felicidad, etcétera, ¿verdad? También rompen con el mecanismo de estrés. Entonces, al enfocar la atención en un estímulo calmante, cualquiera de estos que mencioné arriba, o como la respiración o una imagen tranquila, el cuerpo empieza a liberar tensiones, reduce la producción de hormonas de estrés, cortisol y adrenalina, que las hemos mencionado, y favorece producción de neurotransmisores relajantes como las endorfinas, la serotonina, el GABA, que ya lo mencioné hace rato. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el resultado de la activación de la respuesta de relajación? Bueno, al activarse la respuesta de relajación, disminuye la frecuencia cardíaca. Muy importante porque cuando el corazón está bombeando sangre para huir o para atacar, aquí no, aquí lo disminuye. Entonces, tienes un corazón que ya no está trabajando de más, como una máquina que está trabajando de más, que mucha gente la tenemos así trabajando de más. La presión arterial disminuye. ¿Qué pasaba cuando la presión arterial es muy fuerte? Pues está bombeando fuerte esta presión arterial y tiene impactos importantes como por ejemplo en los riñones, desde luego, produce presión en el sistema nervioso, y bueno, ya tiene una serie de consecuencias. Entonces, reduce la presión arterial, ¿verdad? La respiración es más profunda, tenemos mayor oxigenación, tenemos mayor, un patrón respiratorio que termina afectando el patrón del corazón y esos dos patrones que cambian, también cambian los patrones de funcionamiento de los hemisferios cerebrales. Entonces, y bueno, y desde luego la relajación muscular, porque al relajarse los músculos permite una mejor circulación por todos lados, llega a todas las células, se nutren mejor las células del cuerpo humano. Y todo esto nos da una sensación de paz, de libertad, de apertura. Hay gentes que por las tensiones musculares tienen constantemente pensamientos como de estar oprimidos. Hay mucha gente que hablan de opresión o de cosas así, y mucho tiene que ver con esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Este proceso también activa el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es aquel que tiene que ver con justamente las partes de relajación, todo lo que acabamos de decir, el sistema nervioso parasimpático. Y también la digestión. La digestión, curiosamente, tenemos una mejor producción de jugos gástricos cuando el cuerpo está relajado, cuando el nervioso simpático está activado. Cuando el estado nervioso, perdón, el sistema nervioso simpático, o sea, lo opuesto, está activado, la digestión es mala. Por eso hay gente que cuando comes deprisa, estás estresado, no digieres bien.
¿Cuántos de nosotros no comemos deprisa y comemos estresados y se siente? Además, muchas veces comes mucho y no sientes satisfacción porque no se hizo una buena digestión, porque no se produjeron los jugos gástricos adecuados, ¿verdad? Entonces, así de importante es la relajación, es el mecanismo opuesto al de el estrés. Y promueve un descanso, promueve una mejor digestión, promueve un mejor sistema inmune, ya hemos explicado por qué, y un sistema cardiovascular mejor. Déjenme leer aquí, hay unos mensajitos, dice Jesús, simplemente llevar al sustento diario con un sueldo no muy bueno, más el tráfico, más lidiar con los compañeros de trabajo, el ambiente laboral no tan cordial, pago de servicios, etcétera, alimentación no saludable, no hace ejercicio, lo más seguro es generar adrenalina y cortisol. Jesús, te voy a decir una cosa, podríamos justificarlo con todo lo que dices y toda mi empatía a todas las personas que han sufrido por todo esto. Pero ¿qué crees? Sí es una opción, Jesús. Sí es una opción, es una elección, porque hay gente que pueden, y no me voy a meter ahorita en todo este tema, ¿verdad? Y no estoy hablando de pobreza extrema tampoco. Estamos hablando más de personas que sí pudieran con su sueldo vivir un estilo de vida adecuado para tener tu tiempo. Porque también hay cosas que tienen que ver con la nutrición. O sea, todos sabemos que hay gente con recursos económicos bajos y que están comiendo comida chatarra. ¿Cuánto cuesta un kilo de papa normal, verdad? ¿Y cuánto cuesta un kilo de papa de Sabritas, verdad? O de cualquier otra comida chatarra. En fin, nada más lo quiero decir. Sí, y no me voy a detener y no voy a argumentar, nada más consideren la posibilidad. El que quiera quedarse con la idea de que es inamovible, que tú puedes, que es imposible no tener estrés ante el tráfico, perfecto, respeto esa idea. Y los que no, les invito a que la reflexionen y consideren la posibilidad de que sí podemos tener una relación distinta con el tráfico de muchas maneras, ¿ok? Muy bien. Eh, y disculpe, no quiero crear polémica, no quiero hacer gente equivocada, no quiero decir que yo tengo la razón o que tengo la verdad, nada de eso, por favor. Bueno, y tenemos poco tiempo, estoy pensando si vamos a tener que hacer una segunda parte de esto. No pensé que iba a ser tan largo todo el tema, yo me estoy extendiendo y lo sé porque, fíjense, ahorita voy a hablar del origen del concepto inicial. Espero estén sacando valor, son las 6:49 y desafortunadamente a las 7 p.m. yo tengo que entrar a dar otra conferencia. Bueno, origen y concepto inicial. Como decíamos, esta respuesta de relajación fue descubierta, fue identificada, fue nombrada en la década de los 70 por el doctor Herbert Benson, ¿verdad? A opuesta al doctor Hans Selye, que decíamos que fue la respuesta del estrés. Él observó que en las prácticas de meditación, particularmente el yoga, perdón, era un cardiólogo investigador de la Escuela de Medicina de Harvard, muy importante, una de las escuelas de medicina más importantes del mundo. Él observó que en estas prácticas de meditación, fíjense bien, desde los 70 se venían investigando. Por eso decimos que la ciencia no solo ha aportado a la meditación en validarla y comprobarla, la meditación, y este no es el único ejemplo, el estudio de la meditación ha aportado a la medicina o al entendimiento de las neurociencias y en este caso de la fisiología, ha aportado cosas. En este caso, el descubrimiento de las técnicas de relajación, perdón, la respuesta de relajación a partir de observar estas prácticas de meditación, de yoga, de meditación trascendental, Herbert Benson, ¿verdad? Producía cambios fisiológicos medibles que reducir el estrés. Herbert Benson, publicó un libro que se llamaba, o se llama, porque todavía existe, está ahí, lo pueden encontrar, The Relaxation Response en inglés. Creo que existe en español, creo que se llama La Respuesta de Relajación. Si alguien puede buscar libro del doctor Herbert Benson ahorita y nos manda por chat si efectivamente el título en español es La Respuesta de Relajación, publicado en 1975 y donde propone que la respuesta de relajación podría usarse para reducir el impacto del estrés en el cuerpo y mejorar la salud general. Su trabajo
revolucionó el campo de la medicina. Lo mismo que Hans Selye transforma nuestra visión del cuerpo. Vean qué tan importante, le decíamos, quizás cuando lo descubre Hans Selye no tenía la idea de que esto iba a volverse un tema muchísimo más grande con el tiempo, el tema del estrés. Bueno, quizás igual Herbert Benson no sabía cuando lo descubre en los 70, los niveles de estrés de los 70 comparados con los de este siglo, ¿verdad? Pues seguramente que no se comparan, no lo sé, igual estoy equivocado, ¿verdad? El estrés siempre ha existido, pero quizás a mi modo de ver, en mi edad, yo he visto que cada vez tenemos sociedades más estresadas. Eso es lo que pienso en los últimos 50, 60 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esta respuesta de reacción podría usarse para reducir el impacto del estrés en el cuerpo y mejorar la salud general? Su trabajo revoluciona el campo de la medicina al ofrecer una base científica para lo que muchas culturas ya practicaban a través de la meditación y otras técnicas. A ver, son 6:52. Voy a parar. Vamos a continuar con este tema en 2 semanas porque en la siguiente semana le toca al doctor Hidalgo. Vamos a continuar en 2 semanas. Perdón que no lo tengo tema, pero creo que vale la pena. El tema es amplio, el tema es profundo y, creo yo, significativo y relevante. Entonces, si alguien tiene algún comentario o pregunta, ya sea que lo ponga en el chat o abrimos el micrófono y lo compartimos con el grupo. Tenemos, pues tenemos 8 minutos por si hay alguna pregunta, algún comentario. Adelante, por favor. Y Josué, Jesús, discúlpame, no quiero causar polémica, no le tengo miedo a la polémica tampoco, pero no es mi intención hacerte equivocado, ¿vale? Por favor. Eh, Déjenme ver, estoy aquí en el chat, a ver si de los anteriores había alguno que no había leído. Bueno, Alejandro nos dice que su red no está bien, ojalá haya mejorado. Este, Mayra levantó la mano. Adelante, Mayra, puedes abrir tu micrófono y comentar o preguntar. Adelante. Pues yo agradezco mucho esta información, porque la verdad sí, sí yo también he sentido que en estas épocas hay demasiado estrés y hay muchas enfermedades que lo ocasionan, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo yo sentir todo ese estrés y la verdad es que a mí, ahorita con las técnicas, o sea, con lo que dijiste de la respiración y esas herramientas que nos pueden servir para realmente poder gestionar tanto las emociones, qué bueno que están estos grupos, porque sí es bien importantísimo que nos den esta información de cómo funciona la mente, cómo funciona el cuerpo, para nosotros poder tener un entendimiento de cómo podemos nosotros a través de esas técnicas lidiar con tanto estrés que se percibe a través de nuestros sentidos. Porque pues vivimos, yo lo he visto, en un mundo muy caótico, ¿no? Entonces yo no puedo cambiar lo de afuera, pero sí puedo cambiar mi percepción desde adentro, ¿no? Ver las cosas diferentes, porque bueno, igual en el tráfico, yo anteriormente sí era súper desesperada y no decía nada y me molestaba con la gente que se enojaba y yo decía, ¿por qué se enojan? Pero realmente yo internamente yo estaba gestando ese enojo también, por eso es que lo sentía. Y ahora que he sentido todo ese estrés en mi cuerpo, que me doy cuenta porque luego no me da cuenta porque estaba como muy desconectada del cuerpo, pero el cuerpo no miente, o sea, el cuerpo no miente y con estas técnicas de sentir al cuerpo, de estar bien presente, de no identificarme con el cuerpo, de ser ese observador, de que tengo emociones, de que tengo sensaciones. He podido a través de toda esta información que nos proporcionan, he podido sentir esa mejoría, ¿no? Entonces agradezco enormemente estos espacios, todo lo que ustedes hacen, todo el apoyo que nos dan, porque sí es bien importantísimo la parte tanto emocional como la parte del funcionamiento de la mente, cómo es que funciona la mente, qué es lo que se genera, todas esas hormonas, adrenalina, cortisol, porque son las que pues enferman al cuerpo si sí sirven para algo, pero si está como muy permanentemente en nuestro cuerpo con esas sustancias, por eso se intoxica.
y cómo nosotros a través de, pues lo que decías, ¿no? De generar las otras hormonas de la relajación, cómo se activa el sistema parasimpático y todas estas cuestiones que a nosotros nos ayudan muchísimo para comprendernos y en conciencia hacer algo diferente y tener otros resultados. Mil gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Mayra. Muy bien, pues miren, hay muchos comentarios, ya no va a dar tiempo de una pregunta abierta, con micrófono abierto, pero voy a hacer los comentarios. David Castellanos, me interesan muchos temas donde podemos contactar. A través del grupo de medicinas alternativas y complementarias que tenemos, ahí soy uno de los administradores, Carlos Velázquez, ahí me puedes mandar un mensaje por privado, ¿vale? Eleamar nos dice que sí existe en español el libro de Herbert Benson que se llama La relajación, y está en Amazon. Y seguro a lo mejor también alguno puede encontrar gratuito si le ponen el título del libro, el autor, y le ponen PDF. Es un libro ya de los 75, seguramente es un libro que puede encontrarlo gratis. Y es un libro bonito, sencillo, muy hecho al público. No es la investigación científica porque sí hubo libros de investigación científica que tuvo. Jesús dice, no hay problema, creo que se puede mejorar la condición de salud de las personas con el yoga, desde luego, con la acupuntura, desde luego, con el reiki, desde luego, con alimentos sanos, desde luego, con ejercicio, desde luego, y vamos a lograr mejor salud. Saludos y gracias por compartir. A ti te pido, Jesús. Y ya me di cuenta que la intención que lo hacía era para dar una visión más positiva, no tan pesimista, porque sí creo que puede ser, toma ese esfuerzo, no es de la noche a la mañana, pero sí se puede lograr. Y gracias por tu comprensión, te lo agradezco. David Castellanos, soy instructor de meditación, sí podría implementar técnicas aunque no sea médico. Sí, claro. De hecho, ya más formalmente, hay una cosa que aparte de los títulos universitarios que llevan REBOE de licenciatura, maestría, doctorados de la SEP en México, por lo menos, este, existen también unos que se llaman certificaciones SEP Conocer, y hay una de estas sobre meditación. Sería bueno que la tuvieran. Esto, si todos pueden hacerlo, digo, también pueden contactar. Para eso yo tengo todo un programa de certificaciones profesionales, donde podemos hacer un programa de estos para que se certifiquen, porque más ahora que ahí va a haber pilares en México, y lo puede hacer en hospitales, y es con un documento de validez oficial expedido por la SEP, de meditación y también de otras técnicas, ¿verdad? Entonces, al que le interese, me manda un mensaje por privado. Dice también aquí, eso fue entonces Jesús y después David. Y luego dice aquí, Judith, como comentario también ayuda a la frecuencia de música, medicina, vibración, videos para dormir. Desde luego, no se mencionó todo. Hay muchas cosas, el temazcal, el vapor. Hay muchas cosas que producen técnicas de relajación. Afortunadamente, nada más que no teníamos tiempo, las mencioné, aquellas que se han estudiado científicamente. Hay muchas por estudiar. Y seguro que en la medida que las retomemos, se van a ir validando muchas de esas técnicas ancestrales y también médicas modernas, ¿por qué no? Me parece fabuloso que se continúe el tema. Muchísimas gracias por tan importante. Sí, yo creo que también vale la pena. Tema importantísimo. Si no, nada más hablamos del estrés, de lo que no funciona, pero hablemos de lo que sí funciona. Gracias a todos por compartir valiosa información. Mayra, que ya también lo hizo verbal. Eleamar, gracias, maestro Carlos, por escuchar toda esta información que nos amplía el conocimiento con mucho gusto. Y Margarita, gracias por la información, practicar las técnicas de canción y decir adiós al estrés. Absolutamente. Bienvenidos. Gracias, gracias, gracias. Afortunadamente cada vez tenemos más lugares donde practicar yoga y meditación y relajación, etcétera, etcétera. Y bueno, lo dejamos para la segunda parte en 2 semanas, no en una semana, en 2 semanas continuamos con eso. Y un abrazo a todos, gracias por su participación. El que le inspire dejar un mensaje en el grupo de su experiencia de esta conferencia, háganlo por favor, para que por favor, aquí me piden mi número, con mucho gusto lo voy a poner desde el, ¿cómo se dice? Desde internacional, ¿vale? El del 52 de México, para que lo tengan, más 52, 55, 30, 30, 28, guión 10, 18. Ahí está el número, para que lo tengan. Por WhatsApp me pueden comunicar. Decíamos que este,
no se quede nada más en lo que no funciona, sino empecemos a hablar también de lo que sí funciona, ¿verdad? Entre todos y hagamos entre todos, compartan esto entre el grupo, y sigan compartiendo con los demás estas conferencias, el video se subirá, hagamos un mundo mejor, un mundo más sano. Esto es salud. ¿Y por qué luego no se difunde esto más en los sistemas médicos privados? Pues porque no deja mucho dinero la relajación, ¿verdad? Entonces, deja más dinero que tomemos cápsulas, medicamentos, nada en contra de eso, tiene su momento, tiene su lugar, pero lo podemos reducir algo, a muy poquito y al costo, reducir los costos de salud de los países y de las familias enormemente si usamos estas técnicas naturales, no invasivas, y tenemos un mejor mundo, un mundo sin menos violencia, porque también todo esto, el estrés y la inflamación del cerebro, pues causa violencia y causa muchos problemas mentales. Bueno, un abrazo a todos, saludos, gracias por su paciencia, nos vemos en la próxima. Hasta luego, adiós. Ahí está mi número para que lo quiera anotar en el chat. Y si no, también está ahí en el grupo, en el WhatsApp, me pueden buscar y me mandan mensaje, ¿vale? Un abrazo, adiós, bye.